Daniel era un chef reconocido en Barcelona, con una pasión por la cocina desde pequeño. Su restaurante, Sabores del Alma, estaba ubicado en el corazón de la ciudad y atraía a los comensales más exigentes. Sin embargo, detrás de su éxito, Daniel llevaba una vida solitaria. Su dedicación al trabajo lo había alejado de sus amigos y familiares, y a sus 35 años, se preguntaba si alguna vez encontraría el amor verdadero. Una tarde, mientras supervisaba la cocina, recibió una llamada inesperada. Su hermana menor, Sara, que vivía en París, le informó que su mejor amiga de la infancia, Isabel, estaba de vuelta en la ciudad. Daniel no había visto a Isabel en más de 10 años, desde que ella se mudó para estudiar en el extranjero. Recordaba a Isabel como una chica alegre, pero tímida, que siempre había soñado con ser escritora. Isabel ahora era una autora consagrada, con varios libros publicados. Decidió regresar a Barcelona en busca de inspiración para su próxima novela. La vida había cambiado mucho para ambos desde la última vez que se vieron, pero Daniel no podía negar que la noticia lo emocionó. ¿Qué habría sido de Isabel después de todo este tiempo? ¿Seguirían teniendo la misma conexión? Al día siguiente, Daniel decidió invitar a Isabel a cenar en su restaurante. Era una oportunidad perfecta para ponerse al día y, quizás, reavivar aquella amistad perdida. Isabel aceptó con entusiasmo, y acordaron verse esa misma noche. Mientras Daniel preparaba el menú especial para su invitada, una mezcla de nostalgia y nerviosismo lo invadió. Cuando Isabel llegó, los recuerdos de la infancia los golpearon de inmediato. Aunque el tiempo había pasado, la esencia de su amistad seguía intacta. La velada transcurrió entre risas y anécdotas, pero bajo la superficie, algo más profundo comenzaba a florecer entre ellos. Después de la cena, Daniel e Isabel caminaron por las calles de Barcelona recordando los viejos tiempos. Las luces de la ciudad creaban una atmósfera mágica mientras hablaban de sus vidas, sus triunfos y sus fracasos. Isabel le confesó a Daniel que, a pesar de su éxito como escritora, sentía que algo faltaba en su vida. Siempre había buscado la inspiración para escribir una novela sobre el amor, pero nunca había experimentado uno verdadero. Daniel la escuchaba con atención, sintiendo una conexión más profunda con cada palabra. Le habló de su propia soledad, de cómo su carrera lo había consumido hasta el punto de no dejar espacio para nada más. A medida que la noche avanzaba, comenzaron a darse cuenta de que, a pesar de los caminos diferentes que habían tomado, compartían los mismos deseos y miedos. El reencuentro con Isabel hizo que Daniel comenzara a replantearse su vida. ¿Era posible que el amor que había estado buscando siempre hubiera estado frente a él? Isabel, por su parte, se sentía atraída por la nueva versión de Daniel. Ya no era el chico tímido y callado que conoció, sino un hombre seguro y apasionado por su trabajo. Decidieron pasar más tiempo juntos, redescubriendo su amistad y explorando las posibilidades de lo que podría ser. A medida que las semanas pasaban, Daniel e Isabel se volvieron inseparables. Paseos por la playa, cenas en el restaurante y largas conversaciones sobre la vida y el amor se convirtieron en su rutina. Sin embargo, debajo de toda esa felicidad, ambos sabían que algo estaba por cambiar. Isabel tenía un contrato pendiente con su editorial en París, y pronto tendría que decidir si regresar o quedarse en Barcelona. Ninguno de los dos quería enfrentar esa conversación, pero sabían que el tiempo se agotaba. La mañana en que Isabel recibió la llamada de su editor, sintió que el mundo se detenía. Su nueva novela estaba a punto de publicarse y su presencia en París era indispensable. La emoción de haber logrado otro éxito literario se mezclaba con la tristeza de tener que alejarse de Daniel nuevamente. Sabía que no podía posponer esa decisión por mucho más tiempo. Daniel, por su parte, también sentía el peso de lo inevitable. A pesar de haber sido testigo del éxito de Isabel, no podía evitar sentir una punzada de celos al pensar que el trabajo la alejaría de él una vez más. Durante una cena, finalmente Isabel decidió abordar el tema. «Daniel, me han llamado de París. Necesitan que vuelva por la publicación de mi libro. No sé cuánto tiempo estaré allí», confesó Isabel con la voz temblorosa. Daniel sintió un nudo en la garganta, pero sabía que no podía detenerla. «Lo entiendo, Isabel. Este es tu sueño, y debes seguirlo. Pero, no quiero que te vayas», respondió Daniel, intentando ocultar su miedo a perderla de nuevo. Ambos sabían que la distancia podría ser un obstáculo difícil de superar. ¿Estaban dispuestos a arriesgar lo que acababan de empezar por sus respectivas carreras? Isabel propuso algo inesperado. «Podría quedarme, al menos un tiempo más. Tal vez podamos encontrar una forma de hacer que esto funcione». La decisión de Isabel de quedarse en Barcelona cambió la dinámica entre ellos. Aunque Daniel estaba feliz de tenerla cerca,
también sentía una responsabilidad creciente por haber influido en su decisión. Isabel, por su parte, comenzó a cuestionarse si estaba haciendo lo correcto. ¿Valía la pena sacrificar su carrera por un amor que apenas comenzaba a florecer? El sacrificio no era solo profesional. Ambos estaban lidiando con las inseguridades que venían con su nueva relación. Isabel temía que Daniel se arrepintiera de su decisión, mientras que Daniel se preguntaba si sería suficiente para hacerla feliz. A pesar de estas dudas, siguieron adelante, intentando construir algo sólido. El tiempo que pasaban juntos era precioso, pero también estaba lleno de incertidumbre. Isabel recibió ofertas para eventos literarios en otras ciudades, y cada vez que las rechazaba, Daniel sentía una mezcla de alivio y culpa. Sabía que Isabel merecía el éxito, pero no podía evitar desear que se quedara a su lado. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Isabel confesó sus miedos. «Daniel, no puedo evitar sentir que estoy dejando pasar oportunidades importantes. Amo estar contigo, pero también me pregunto si estoy tomando las decisiones correctas». La conversación en el parque fue un punto de inflexión en su relación. Ambos se dieron cuenta de que no podían seguir evitando el tema del futuro. Isabel tenía un talento que no podía dejar de lado, y Daniel, aunque la amaba, sabía que no podía ser la razón por la que ella renunciara a sus sueños. Después de varios días de reflexión, Isabel tomó una decisión dolorosa pero necesaria. «Daniel, necesito regresar a París. Tengo que seguir mi camino, pero eso no significa que no te ame. Solo que no puedo ignorar lo que soy y lo que necesito hacer». Daniel, aunque devastado, comprendió la profundidad de su dilema. «Te apoyaré en lo que decidas, Isabel. Siempre estaré aquí para ti, pero no puedo pedirte que sacrifiques todo por mí». La partida de Isabel dejó a Daniel con un vacío en el corazón. Ambos sabían que su amor era fuerte, pero las circunstancias de la vida a veces exigían sacrificios. Isabel regresó a París, pero el lazo que los unía nunca se rompió. Después de días de introspección, Daniel sabía que su relación con Isabel no podía sostenerse solo con sacrificios. Necesitaban un equilibrio, pero ¿cómo encontrarlo? El restaurante ocupaba gran parte de su vida, y París llamaba cada vez más fuerte a Isabel. Ella estaba destinada a la grandeza, a tocar los corazones a través de sus historias, y él, aunque la amaba, no podía ser el ancla que la atara a una sola ciudad. Una tarde, mientras caminaban por la playa, Daniel tomó la mano de Isabel y le habló con sinceridad. «Isabel, siempre te apoyaré, sin importar a dónde vayas o lo que hagas. Pero creo que debemos ser realistas. Este amor no puede sobrevivir a medias decisiones. Quiero que seas feliz, y si París es donde tu corazón está, entonces tienes que seguirlo». Isabel lo miró con lágrimas en los ojos, sabiendo que esas palabras venían de un lugar de amor verdadero. No era un adiós definitivo, pero ambos sabían que algo tenía que cambiar. Decidieron que Isabel se iría a París, pero mantendrían el contacto. No sabían si su amor sobreviviría a la distancia, pero estaban dispuestos a intentarlo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para ambos. Isabel se preparaba para su partida mientras Daniel se sumergía en su trabajo en el restaurante, tratando de no pensar en la ausencia que pronto sentiría. Las despedidas siempre eran amargas, pero en esta, había una mezcla de esperanza. «Nos encontraremos de nuevo», dijo Daniel mientras abrazaba a Isabel por última vez antes de que subiera al avión. «Lo sé», respondió Isabel, dándole un último beso antes de partir. Con Isabel en París, la vida de Daniel cambió drásticamente. Aunque seguían en contacto por mensajes y videollamadas, la distancia se hacía sentir. El restaurante, que antes era su refugio, ahora se sentía vacío. Las noches en las que solían pasear por la ciudad o cenar juntos, se convirtieron en recuerdos que lo atormentaban. Los meses pasaron y, aunque ambos intentaban mantener viva la relación, los horarios, las ocupaciones y las responsabilidades hicieron que las conversaciones se volvieran cada vez menos frecuentes. Isabel, inmersa en la promoción de su nuevo libro, comenzaba a sentirse atrapada entre su amor por Daniel y las exigencias de su carrera. Daniel, por su parte, no podía evitar preguntarse si había tomado la decisión correcta. A veces, en medio de la cocina del restaurante, se detenía y pensaba en Isabel, en cómo las cosas podrían haber sido diferentes si hubieran tomado otro camino. Sin embargo, sabía que era inútil pensar en lo que ya no podía cambiar. Un día, Daniel recibió una invitación inesperada. Isabel lo había invitado a la presentación de su libro en París. Aunque había mantenido una fachada de tranquilidad, su corazón latía con fuerza al ver la invitación. ¿Debería ir y ver a Isabel nuevamente? ¿O era mejor seguir adelante? Finalmente, decidió que no podía dejar que la oportunidad se escapara. Compró un boleto de avión y voló a París,
sin saber lo que le esperaba al llegar. París era tan hermosa como Daniel la recordaba, pero esta vez, la ciudad tenía un aire de nostalgia. Mientras caminaba por las calles, no podía dejar de pensar en Isabel y en lo que su reencuentro significaría. Llegó al lugar de la presentación del libro y se sorprendió al ver la cantidad de personas que habían acudido para conocer a Isabel. La vio al final del salón, rodeada de admiradores y periodistas. Isabel lucía radiante, su éxito brillaba a través de sus palabras y su sonrisa. Cuando sus miradas se cruzaron, ambos sintieron una mezcla de alegría y melancolía. Isabel dejó todo lo que estaba haciendo y corrió hacia Daniel, abrazándolo como si el tiempo no hubiera pasado. «Te extrañé tanto», dijo Isabel, susurrando al oído de Daniel. Él le devolvió el abrazo con fuerza, sintiendo que todo el tiempo y la distancia desaparecían en ese instante. Después del evento, se escaparon a una pequeña cafetería en las afueras de la ciudad. Pasaron la noche poniéndose al día, riendo y recordando los momentos que habían compartido en Barcelona. Pero, mientras más hablaban, más claro se hacía que sus vidas habían tomado caminos muy diferentes. Isabel ya no era la misma mujer que había dejado Barcelona. París había cambiado muchas cosas, y aunque su amor por Daniel seguía allí, ambos sabían que las circunstancias eran más complicadas de lo que imaginaban. Después de su reencuentro en París, Daniel e Isabel comenzaron a plantearse nuevas posibilidades. ¿Podrían hacer que su relación funcionara a pesar de la distancia? Isabel, siempre llena de sorpresas, tenía una propuesta. «¿Y si vienes a vivir a París conmigo?», le preguntó una noche mientras paseaban por los Campos Elíseos. Daniel se quedó en silencio, impactado por la propuesta. París siempre había sido el sueño de Isabel, pero él tenía su vida en Barcelona. Su restaurante, sus amigos, todo estaba allí. Sin embargo, el amor que sentía por Isabel lo hacía considerar seriamente la idea. ¿Podría dejar todo por ella? Isabel, al ver la duda en los ojos de Daniel, agregó rápidamente: «No tienes que decidir ahora. Sé que es una gran decisión, pero quiero que sepas que estaré aquí, esperándote si decides venir». Las semanas siguientes fueron una mezcla de emociones para Daniel. Por un lado, la idea de mudarse a París y comenzar una nueva vida con Isabel era emocionante. Por otro lado, la responsabilidad de su restaurante y su vida en Barcelona lo hacían dudar. Finalmente, después de muchas noches de insomnio, Daniel tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Sabía que no podía dejar pasar la oportunidad de estar con la mujer que amaba, y aunque el futuro era incierto, estaba dispuesto a correr el riesgo. Aunque Daniel había tomado la decisión de mudarse a París con Isabel, no podía evitar que la duda persistiera en su mente. ¿Sería esta realmente la decisión correcta? Había construido algo grande en Barcelona, su restaurante era su sueño hecho realidad, y no podía imaginar dejarlo atrás por completo. Sin embargo, Isabel era el amor de su vida, y la idea de no estar con ella lo aterraba. Isabel, por su parte, no quería presionar a Daniel, pero era claro que deseaba que él estuviera a su lado en París. Le ofreció todo su apoyo, diciéndole que la decisión final debía ser suya. No obstante, en el fondo, Isabel sabía que si Daniel no venía, sus caminos se separarían. Mientras Daniel seguía lidiando con su decisión, empezó a notar que la relación con Isabel no era la única en juego. La distancia también había creado un abismo entre él y sus empleados en el restaurante. Ellos dependían de él, y aunque confiaban en su liderazgo, la incertidumbre de su posible partida comenzaba a afectar la moral del equipo. Después de unas semanas en París, Daniel decidió regresar a Barcelona para reflexionar con claridad. Necesitaba estar en su entorno para pensar sobre la propuesta de Isabel y lo que significaría para su vida y su futuro. Al llegar al restaurante, fue recibido con una calidez familiar que lo reconfortó, pero también le recordó lo mucho que dejaría atrás si decidía mudarse. Esa noche, mientras cerraba el restaurante, Daniel se sentó en una de las mesas y comenzó a escribir una lista de pros y contras. Por un lado, estaba el amor de su vida, Isabel, y la promesa de una nueva aventura en una ciudad vibrante como París. Por otro lado, estaba su restaurante, su otra pasión, su bebé como solía llamarlo. ¿Podría realmente sacrificar uno por el otro? Mientras reflexionaba, el teléfono sonó. Era Isabel. «Te extraño», dijo ella suavemente al otro lado de la línea. «No sé si puedo hacer esto sin ti». Daniel sintió un nudo en el estómago. Sabía que Isabel estaba siendo sincera, pero también entendía que esta decisión era demasiado grande como para tomarla solo con el corazón. Días después, Daniel decidió buscar el consejo de su mejor amigo, Marcos, un chef retirado que había sido su mentor en los primeros años de su carrera. Marcos siempre había sido una fuente de sabiduría para Daniel, y esta vez no sería la excepción.
Lo invitó a cenar al restaurante y le contó todo lo que había sucedido en las últimas semanas. Marcos escuchó en silencio, sin interrumpir, como siempre hacía. Al final de la historia, simplemente sonrió y le dijo: el amor y la pasión por tu trabajo son dos cosas que nunca deben competir entre sí. Si Isabel es tu gran amor, ella te apoyará, pero debes encontrar una manera de equilibrar ambas cosas. No puedes ser feliz sacrificando una parte tan grande de ti mismo. Esas palabras resonaron en la mente de Daniel durante días. Marcos tenía razón. No era cuestión de elegir entre Isabel y su restaurante, sino de encontrar una manera de hacer que ambos mundos coexistieran. Pero, ¿cómo lograrlo? ¿Podría Isabel estar dispuesta a hacer un sacrificio por él también? Con una nueva perspectiva, Daniel llamó a Isabel. Esta vez, su voz era firme y decidida. Isabel, quiero estar contigo, pero no puedo renunciar a todo lo que he construido aquí. Mi restaurante es una parte de mí. ¿Estarías dispuesta a encontrar una solución que funcione para los dos?, preguntó. Isabel, aunque sorprendida por la propuesta, se sintió aliviada. Ella también había estado lidiando con sus propias dudas. Aunque amaba a Daniel profundamente, sabía que pedirle que lo dejara todo por ella no era justo. Después de pensarlo, respondió: sí, Daniel, podemos encontrar una forma de hacerlo funcionar. Así, comenzaron a idear un plan en el que ambos podrían seguir con sus carreras sin sacrificar su relación. Daniel viajaría a París una vez al mes, e Isabel haría lo mismo a Barcelona. Además, Daniel comenzaría a delegar más responsabilidades en su equipo de chefs, para poder estar más presente en París. A pesar de haber llegado a un acuerdo, los primeros meses no fueron fáciles. Daniel y su equipo enfrentaron dificultades en el restaurante sin su presencia constante, y en París, Isabel luchaba por equilibrar su agitada vida profesional con su relación a distancia. Ambos sabían que estaban en una fase de prueba, y el más mínimo error podría hacer que todo se viniera abajo. Una noche, Daniel recibió una llamada del restaurante. Uno de los nuevos chefs había cometido un error en una importante reserva, y los clientes estaban furiosos. Al mismo tiempo, Isabel le enviaba mensajes preocupada por una crítica negativa que había recibido sobre su nuevo libro. Daniel se sentía atrapado entre dos mundos, sin saber cómo manejar ambas crisis al mismo tiempo. Intentó calmar a Isabel por teléfono, mientras resolvía el problema en el restaurante. Esa noche, comprendió que mantener ese equilibrio iba a requerir mucho más esfuerzo de lo que había imaginado. Daniel y Isabel siguieron adelante con su plan, pero a medida que pasaban los meses, la presión aumentaba. Daniel continuaba viajando a París, pero se hacía cada vez más difícil para ambos manejar la distancia y los compromisos laborales. El restaurante en Barcelona empezaba a resentir su ausencia, y la crítica negativa que Isabel había recibido seguía afectando su confianza como escritora. Una noche, Isabel lo llamó llorando. Daniel, no sé si puedo seguir con esto. Siento que estoy fallando en mi carrera y en nuestra relación. Las palabras de Isabel lo destrozaron. Daniel sabía que debía estar a su lado, pero también sentía que estaba perdiendo el control sobre su restaurante. Decidieron darse un tiempo para reflexionar, y Daniel regresó a Barcelona con el corazón pesado. Ambos sabían que no podían seguir así indefinidamente, y la incertidumbre sobre su futuro juntos comenzaba a desgastarlos emocionalmente. En Barcelona, Daniel se enfocó en estabilizar el restaurante, mientras Isabel continuaba su lucha en París. Ambos mantenían contacto, pero la distancia emocional también crecía. Un día, mientras revisaba los números del restaurante, Daniel recibió un mensaje de Isabel: necesito hablar contigo. Es importante. El corazón de Daniel se aceleró. Sabía que esta conversación sería crucial. Voló a París para verla y, cuando llegaron al pequeño café donde solían encontrarse, Isabel lo miró con ojos cansados. Daniel, no puedo seguir así. He intentado, de verdad, pero siento que estoy perdiendo todo por lo que he trabajado. No sé si esto puede funcionar. Las palabras de Isabel lo golpearon como una ola fría. Sabía que ella tenía razón, pero también sabía que no quería perderla. Isabel, te amo más que nada en este mundo. Pero si esto te está lastimando, no puedo pedirte que sigas. Ambos se miraron en silencio, sabiendo que esta decisión podría poner fin a su historia de amor. El tiempo pasó lentamente después de aquella conversación. Daniel e Isabel se distanciaron, pero ambos seguían pensándose. Unos meses más tarde, Isabel decidió viajar a Barcelona para visitar a Daniel, sin avisarle previamente. Quería ver si aún quedaba algo de la magia que una vez los unió. Al llegar al restaurante, vio a Daniel trabajando con su equipo. A pesar de la distancia, seguía siendo el hombre del que se había enamorado.
apasionado, dedicado y con un gran corazón. Daniel la vio y se sorprendió al encontrarla allí, pero algo en su mirada le hizo darse cuenta de que las cosas habían cambiado. «¿Por qué no me dijiste que venías?», preguntó con una sonrisa. Isabel suspiró y respondió: «Quería ver si aún hay esperanza para nosotros». Esa noche, conversaron largamente sobre lo que habían vivido, las dificultades y las lecciones aprendidas. Ambos entendieron que, aunque el amor seguía ahí, sus vidas estaban en direcciones distintas. Sin embargo, algo en esa conversación les dio una nueva perspectiva. Decidieron darse una última oportunidad, pero esta vez, ambos tendrían que hacer sacrificios. Después de muchas conversaciones y reflexiones, Daniel e Isabel llegaron a un nuevo acuerdo. Isabel se mudaría a Barcelona, pero mantendría su carrera como escritora, mientras que Daniel comenzaría a delegar más responsabilidades en el restaurante para tener más tiempo para ella. Decidieron que, en lugar de renunciar a sus sueños, encontrarían la manera de apoyarse mutuamente en sus carreras. Daniel continuaría viajando ocasionalmente a París, donde Isabel seguía presentando su trabajo literario, y juntos harían funcionar su relación de una manera más equilibrada. El tiempo les enseñó que el amor no siempre significa sacrificio, sino encontrar una manera de construir un futuro en conjunto. Con el apoyo mutuo, lograron superar los obstáculos que habían casi acabado con su relación. Ahora, ambos miraban hacia el futuro con esperanza, sabiendo que, mientras se tuvieran el uno al otro, podían superar cualquier desafío.